Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 69, numeración humana, y episodio número 68, numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación. Sí, tratamos de hacerlo medianamente rápido y también pasarlo uno bastante bien. Es divertido hacer ese chistecito juego. Así que sí, hoy ya es el episodio número 69, numeración humana. Muchos le darán una cierta interpretación a ese numerito. Lo dejaré por ahí a su libre interpretación. Pero sí, hoy vamos a hablar un poco más de la programación, esto que tanto me gusta, que tanto me apasiona, y rogando no tener ciertos fallos con el servicio de internet. Así que sí, hoy vamos a seguir hablando de los grandes fracasos, porque somos uno... No somos fracasos. Vamos a seguir hablando de grandes fracasos del software. Hasta ahora siempre hablamos de todas las cosas buenas, ventajas, y que hay que meter software hasta donde se pueda. Pero no todo es color de rosas y es momento de ver cosas malas. Ya en el episodio anterior vimos algunas y hoy vamos a continuar con esto. No sin antes saludar a todos los que están presentes acá en el chat y que se van a ir incorporando a lo largo del tiempo. Aún así también se le agradece a los que escuchan el podcast en diferido, porque son gran parte, de hecho, los que escuchan el podcast están en diferido y se agradece muchísimo. Son los que hacen posible de que esto siga adelante, ya que permiten que uno lo disfrute, la pase bien y comparta un poco de información, así quitamos un poco la ignorancia y expandimos el conocimiento. Saludamos acá a Damián Tiscornia, que dice: llegando el propietario del podcast desde la barra Bell, donde entran 2, pagan 3 y tienen la promo 3x1, donde pagan 3 y entra 1. Sí, es la mejor promoción para el mejor amigo, esa persona que claramente demuestra que te quiere. Trolear. Pero la verdad, ya hablando en serio, un muy buen podcast donde se habla de tecnología de una manera mucho más amena, más entretenida. Sinceramente uno se la pasa muy bien y pasen por ahí junto a un grupo de amigos también conocimos como gente de buen beber. Discutimos sobre distintos temas de tecnología. Saludamos a Diego, que dice hola. Saludamos acá a Jesús Martínez Mendoza, que escribe ya un cierto código en Swift aparentemente. Dice: a ver, va a dar saludo de tipo string igual a hola David. Print saludo. Hola. ¿Algún ser imaginario presente? Pregunta. También Diego, ¿qué tal? Se han saludado. Dice: qué rápido.
Sí, sí, se va pasando el tiempo bastante rápido. La verdad es un gusto hacer el podcast. Y vean qué bueno que apliquemos el conocimiento del curso de Swift que está disponible en YouTube completito. Pero vamos a seguir agregando contenido a medida que va pasando el tiempo y voy viendo cosas que fueron faltando, cosas que no están contempladas en el lenguaje porque son pertenecientes a ciertos frameworks y vamos a ir agregando con el tiempo. Pero la verdad que muchas gracias a todos los que escuchan el podcast en vivo en diferido, ya sea por Spreaker, Evox, iTunes, algún podcatcher que utilicen utilizando el feed RSS, YouTube o alguna plataforma extraña que todavía no conocemos pero está ahí presente y contiene el podcast. Esperemos conocerla próximamente para saber cómo utilizarla. Pero bien, ya terminando de los chistes malos y comenzando con el programa de hoy. Hasta el momento hablamos, como ya habíamos dicho, de cosas lindas que tiene el software, recursos que contamos, la abstracción, las ventajas que tiene, la necesidad de la matemática y el inglés eventualmente, que ayudan bastante. Y en el episodio anterior hablamos sobre algunas problemáticas, como por ejemplo el aeropuerto de Denver, que vimos qué bonito que un sistema de software entre una mala planificación y eso básicamente fueron los causantes de una gran pérdida de dinero y generalmente justamente la mayoría de las consecuencias de fallos de software son grandes pérdidas de tiempo y por consecuencia dinero porque tienen un presupuesto bastante elevado y como no se cumple el proyecto de software o no lo que se esperaba, dígase de que ese dinero no va a volver, no va a decir, disculpe, no, es que hicimos un software de mala calidad, le vamos a devolver el dinero porque somos incompetentes. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar jamás, se lo aviso. ¿No? Si usted tiene ese sueño, esa ilusión, Dios mío, qué esperanza que tiene usted. Es una esperanza, es una persona llena de fe, perdón. Hablamos de ciertos problemas con otras empresas, con cuestiones de bancos y de todo un poquitito. Dimos una pequeña introducción, dedicamos mucho tiempo a un solo caso y vamos a tratar de abarcar dos casos. No vamos a terminar hoy probablemente y va a quedar para hablar en un tercer episodio y no sé si va a seguir el tema de los fracasos. De hecho son bastante divertidos por la ineptitud o las causas ridículas por las cuales surgen estos problemas. Y vamos a ver que nadie está exento de estos problemas, ya que, por ejemplo, si llegamos hoy, vamos a ver un pequeño fracasillo, si lo queremos llamar así, de una entidad gubernamental que no muchos conocen, se llama FBI. Sí, no muchos lo conocen, o FBI en inglés, por sus siglas. Eh, Se cometió con una empresa gubernamental un pequeño errorcito con su software, cosas chiquitas que pasan, no de preocuparse. Pero bien, ya terminando con toda esta introducción que ya tomó alrededor de 7 minutos 40, Dios mío, cómo se pasa el tiempo. Vamos a hablar del caso del Ariane 5. Estos casos están documentados en internet, hay incluso papers escritos al respecto. Está bien que muchos están en inglés. Ya sabemos que mucho contenido académico lamentablemente se encuentra solamente en inglés. Y uno se tiene que atender a traductores o aprender. Recomendación, aunque muchos digan que Duolingo no sirve para absolutamente nada, yo soy de los que opinan lo contrario. Duolingo, más cosas que te gusten consumir en inglés o material interesante que te resulte en inglés, implican una gran fuente de conocimiento. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero citando a fuentes de conocimiento interesante, incluso el MIT o la Universidad de Stanford, MIT ya poco más sobrevalorada, no es la palabra correcta sobrevalorada, pero extremadamente nombrada en películas de Hollywood, también conocido como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tiene una cantidad de conocimiento, al igual que la Universidad de Stanford y otras universidades también, que publican todos sus cursos, o una buena porción de sus cursos, de manera gratuita. Obviamente no te van a dar un título, pero todo ese conocimiento está a disposición. Así que son buenas herramientas a utilizar, lamentablemente en inglés. Saludamos acá a Oscar que dice, salud David y secuaces. Hola Oscar. Dice, cansadito de la universidad, voy en el auto, por si no escribo bien, no pasa nada, no, al contrario, trata de manejar bien y prefiero de que no escribas en el chat y conserves tu vida, es importante. Saludamos también acá a César Posada, dice, salud David, o David salud, perdón, lo leí al revés. La verdad que muchas gracias a los que se van incorporando y bueno, vamos a hablar del caso del Ariane 5. Van a notar que muchos casos son de el año del ñope, como dirían, de hace unos cuantos añitos, en este caso del año 96. Pero no estamos exentos y de hecho se aprendió muchas cosas. Y si se creen que estamos exentos, vamos a ver si cubrimos el accidente o el problemita que tuvo el satélite Hitomi hace un año. Creo que fue hace un año. 1 o 2 años, no me acuerdo bien. Tengo que precisar un poco mejor eso, no lo vamos a cubrir hoy obviamente.
Y eso, digamos que 1 o 2 años es bastante reciente y uno esperaría que esos errores no sucedieran y suceden. Así que tenemos. Dice Oscar, ya me morí. No, 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 che, no, no te mueras, tranquilo. No, la universidad puede ser difícil, pero no te mates ya. Aguanta. Ay, Dios mío, cuánta introducción. Bueno, el caso del Ariane 5 es algo que ocurrió en la década del 90. De hecho, el lanzamiento del Ariane 5, que son lanzadores espaciales, sistema de cohetes para transportar elementos al espacio, ocurrió, creo que fue el primer lanzamiento de, de los lanzadores Ariane 5, la quinta generación. Fue el 4 de junio del año 1996. Es el Ariane 5, por lo que su nombre indica y mínima intuición nos permite dar a entender, es el sucesión de la saga o de la, ¿cómo decirlo así? Saga, no, saga no, el conjunto de, o generación de cohetes Ariane 4. Justamente Ariane 5 viene después del Ariane 4. Son lanzadores espaciales y por lo menos este era un gran hito en proyecto espacial europeo que fue desarrollado por la European Space Agency, o también conocida como ESA. Puede dar a interpretación y chistes el nombre por su acrónimo en inglés, como ESA, pero en realidad sí se llama la Agencia Espacial Europea, no tenemos la culpa de que así sea la traducción. A ver, voy a leer un comentario acá, dice, tranquilos, voy de copiloto. Ah, bien, 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 está bueno, está bueno. Perdón. El lanzamiento ocurrió el mismo día 4 de junio del 96 y tuvo un pequeño fallo ya que duró entre 36 y 40 segundos en el aire el lanzador espacial. Luego de ese periodo pasado el despegue, el lanzador perdió el control y digamos así como que explotó. El recurso destinado hasta ese momento, por lo menos al proyecto del Ariane 5, era aproximadamente 7 billones de dólares y a ese lanzador está valuado en 500 millones de dólares. Es una bonita pérdida de que el lanzador espacial explote. Es algo hermoso. Existe un video que documenta justamente el suceso, se muestra el lanzamiento del Ariane 5. Búsquenlo en YouTube, Ariane 5 explosión, caída, fallo o alguno de esos términos, incluso en español lo van a encontrar. Si lo buscan en inglés probablemente sea un poco más preciso. Ariane 5 fail. Y se ve el lanzamiento del cohete, como cerca del fin del periodo empieza a inclinarse un poco hacia adelante y explota la lanzadera espacial. Es impresionante la cara de desánimo, que es bastante esperable, de las personas encargadas del proyecto o del lanzamiento, por lo menos verle la cara de devastación interna que tiene en ese momento es bastante notoria. Tuvimos años trabajando en esto y explotó. En 40 segundos todo este tiempo de desarrollo se fue por un caño, por no decir un presupuesto importante. Recordemos que cada fallo después de una misión suele implicar o una caída de presupuesto o puesta en dudas del proyecto. Y este es uno de los tantos proyectos espaciales que fracasó. A ver... Si no nos escuchan, los vamos a ir a buscar. ¿Eh? ¿De qué está hablando Damián? Ok, no sé de qué está hablando. Acá Jesús Martínez nos pasa el enlace del Ariane 5 Explosion o explosión. ¿Sí? Ese es exactamente el video. Muy bien Jesús, gracias por compartir eso. Al que no sabe de qué estoy hablando, en el chat de Spreaker está disponible. El video lo compartió Jesús Martínez Mendoza. Se ve la caída del bonito proyecto, es devastador. Ahí tienen el link, exacto. Muchas gracias Jesús, un gran aporte. Y estamos viendo que ya esto no es un bonito fracaso. Ahora lo que hay que ver, cuál es la causa de esta caída. Pudo haber sido una falla con los tanques de combustible, pero la causa en este caso es debido a un software. Vamos a ver, un cohete tiene distintos controles de sus distintos componentes, el combustible, dirección vertical, horizontal, inclinación. Tiene un montón de factores a considerar, controles atmosféricos a controlar, que tiene que compensar para poder hacer el despegue correctamente. Y digamos que un cohete se caracteriza por un acceso, es decir, bueno, el software que controlaba el movimiento vertical fue el que
fundamental ir hacia arriba, que es controlar un movimiento vertical, y en una de las pocas cosas que tiene que hacer el trabajo a la perfección o correctamente, fracasó. Uno podría decir, era tu único trabajo ir hacia arriba y fallaste en eso. Tu único trabajo era controlar tu desplazamiento hacia arriba y fallaste en eso. Y sí, fue la razón por la cual falló. El sistema de control vertical tuvo un fallo de software. A ver, dice, ¿se corta a ratos o soy yo? A ver, puede que se corte de a ratos, a ver si ahí mejora un poquitito. Ahí tendría que haber mejorado. Dice que se corta. Ahí no. ¿Se corta o no se corta? Déjenme saber. Dios mío, ¿cómo agradecemos al servicio de internet? A ver, ahí tendría que escucharse mejor. A ver. Dice, ahí está, ya se escucha, ¿sí? Con musiquita y todo. Perfecto. Bueno, la misión tenía, o el cohete tiene una única misión, ir hacia arriba, falló en eso, es un fallo en el control vertical. Avíseme si se va cortando, agradecemos a Arnett por su excelente servicio. Dios mío, mejor me aguanto lo que tengo ganas de decir. El fallo, voy a ser un poco específico en cuanto al fallo, pero voy a explicar en qué consiste. De 64 bits a un número entero de 16 bits. Yo no diría ¿qué es lo que pasó acá? Bueno, un número entero con signo de 16 bits. El número de puntos flotantes es lo que nosotros normalmente solemos llamar números con coma. Es decir, un número, mal dicho, decimal. Una fracción, por así decirlo. No necesariamente eso implica de que sea, por ejemplo, con una parte fraccionaria distinta de 0. Es decir, puede ser 16,0, es un número también fraccionario, y aún así corresponde perfectamente y podríamos representarlo con un número entero. Bueno, la cuestión de que el control tenía que convertir un número en punto flotante en un número entero. Hasta ahí no parece tal complicación, es un redondeo hasta cierto punto que hay que efectuar. Ahora, el problema que tiene esta forma de trabajo es que estamos trabajando con números enteros de 16 bits, es decir, que tiene una precisión establecida. Si el número en punto flotante al convertirlo en un entero necesitaba más de 16 bits, iba a haber un problema ya que se iba a exceder el número máximo representable. Al que esté siguiendo representación computacional de datos en YouTube, que se lo recomiendo, es una serie de tutoriales que estoy subiendo que son por ahí más enfocados a un punto de vista teórico, pero enseña cómo manejar números binarios, octales, hexadecimales con todas sus conversiones correspondientes. Con eso van a entender mucho mejor de lo que estamos hablando. Pero aún así, la idea es que tratan de meter un número más grande en un lugar que no se puede. Es decir, imaginemos que tenemos 15 cajones a querer meter una cajonera de 10 cajones. Uno diría, ¿y cómo metemos? Van a sobrar cajones. Y es obvio. Y acá pasa lo mismo con la cantidad de bits para representar un número. Se excedía el número máximo representable. Entonces eso causaba un fallo a la hora de hacer los cálculos, que el origen es bastante curioso. Ahora sí, para especificar un poco mejor, este tipo de fallo se lo conoce como overflow, es decir, un exceso, básicamente. La computación resultante en overflow no era utilizada en la generación anterior del Ariane, es decir, este era el Ariane 5, y el problema era que se utilizó parte del software del Ariane 4. O sea, de la generación anterior decidieron reciclar código, que a primera medida parece bueno, y el problema de copy-pastear o reciclar código es que si no lo hacemos cuidadosamente y no se hacen las pruebas correspondientes, puede fallar. Acá dice, o notación científica, exacto, exacto, Oscar. Si saben algo de matemática o representación computacional de datos, ya lo tienen muy claro el concepto. Y de hecho, si jugaron alguna vez con MATLAB o Scilab y calcularon el error de cálculo a la hora de hacer una cuenta, el número de puntos flotantes, se darán cuenta de lo que estamos hablando. Dios mío, qué horrible que es Scilab y MATLAB. Qué asco. Opinión propia. Acá dijo, como dijo Tuzán, a ver, especificate un poco, Damián. Entonces, hay un pequeño errorcito de cálculo y el problemita fue el reutilizar el código a cierta medida.
El problema no es reusar código, el problema es reusar código sin hacer las comprobaciones correspondientes. Habían características que el Ariane 4 utilizaba y el Ariane 5 no, y viceversa. Entonces el software suponía que había ciertos periféricos, que había ciertos elementos y que había ciertos sensores que realmente no había. Y decía que otros sí había. Entonces generaba un cálculo erróneo. Después al convertir el número, bueno, salió todo mal. Y se puede ver en el video cómo explota el bonito cohete luego de una pequeña inclinación hacia abajo. O sea, se dobla un poquitito en vez de ser tan vertical y se inclina un poco para adelante y ¡boom! Como dijo Tuzan, puede fallar. Exacto. Y falló. Dice numerito por 10 elevado a tal. Exacto. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo se hubiese podido resolver esto? Hacer las pruebas correspondientes y verificar de que el software utilice todos los elementos que dice tener. Y por ejemplo, el Ariane 4 que utilizaba el overflow, el Ariane 5 no lo representaba o no tenía ese problema porque justamente el overflow no lo iba a necesitar ya que podía representar números mucho más grandes. Un error que al principio es muy pavo o muy tonto si lo queremos ver así. Bueno, fueron un par de millones de dólares que se fueron por un tubo de golpe. Tiene su muy bonita consecuencia. Ya vemos que el proyecto puede fallar y lo hizo. Eso no significa que el proyecto Ariane cesó. De hecho, el proyecto Ariane 5, si se fijan, incluso está la documentación en Wikipedia, continúa a lo largo de los años y sigue planeándose como nuevos despegues o lanzamientos. Fue mejorando con el tiempo. Fue un fracaso que, bueno, tuvieron que mejorar y creo que aprendieron de ese pequeñito error. Lo anecdótico de esta ocasión es que el sistema de control vertical fue lo que falló cuando la única misión de un cohete prácticamente es ir hacia arriba. Es decir, vos tenías una misión, ir hacia arriba, y fallaste. O sea, entiendo que tenés control lateral, pero el control vertical suele tener más importancia en un cohete. Es anecdótico y se puede tomar como hasta cierto punto chistes desde ese punto de vista. Pero vemos otro bonito fracaso del software, mezclado un poquitito con hardware, pero aún así es un buen fracaso. Ahora vamos a hablar de un fracaso que es lamentable, es triste. Yo me acuerdo cuando vimos los fracasos de software así en la universidad, los vimos muy por encima. Pero, y de hecho la forma en que lo conectaba el profesor fue una hora completa de risa continua, fue impresionante. El tipo lo contaba de una manera bastante anecdótica, que si uno se lo pone a pensar no es nada gracioso. Pero sí, era bastante anecdótico como lo contaba. Este caso fue el único que no causó ninguna risa porque no es gracioso. Este es un caso que se cobró vidas y la idea era que tenía que salvar vidas, no matar. Entonces ahí ya es una triste historia. A ver acá Jesús Martínez Mendoza dice, tal vez se le olvidó hacer el software del Ariane 5 y solo copiaron y pegaron el código del Ariane 4. No, lo reciclaron. Es reciclaje. Generalmente se suele hacer eso, de hecho. Cuando querés migrar, por ejemplo, de un sistema a otro, lo que haces es copiar y pastear y vamos a arreglar lo que es diferente y ya está. El problema es que muchas veces nos olvidamos qué es lo que es diferente, nos comemos algún detallito. De hecho pasa mucho en las tareas, si tenés que responder a múltiples preguntas que son repetitivas, y en vez de escribir todo una y otra vez, lo que haces es copiar y pegarlo 5 veces. Lo que haces es copiar y pegar. El problema que muchas veces suele suceder es que te olvidaste de modificar alguna cosita y queda mal. Y después te preguntan, de hecho, esto es tan anecdótico que me pasó el año pasado en una documentación en Haskell, lenguaje de programación funcional, que vamos a ver si algún día lo abarcamos en YouTube. Lamentablemente no se le da mucho interés y a priori pareciera no tener utilidad, pero como modelo conceptual para entender muchas cosas es este. Si manejamos funciones como lo maneja Haskell, pensar en un montón de trabajo en muchos lenguajes de programación se simplifica de una manera inconsiderable, ya que cambiamos el paradigma o la manera de pensar, por lo menos desde mi punto de vista. Y recurriendo a la documentación oficial de Haskell, era muy curiosa porque había una función que era parecida a otra, y parece que la persona que se encargaba de documentar copió y pegó, y se olvidó de hacer la modificación, cuestión de que decía exactamente lo mismo que la función original, y esta era una función alterada que tenía otra función. Sí, eso fue redundante, que tenía otra misión, vamos a decirlo así para que quede mejor. Entonces, de golpe teníamos dos funciones con nombres diferentes, con comportamientos diferentes y que solamente uno de los enunciados era verdadero. El otro lo tenías que deducir vos, en base al resultado. Finalmente, la deducción es, bien, copiaron, pegaron y se olvidaron de cambiar una palabra, pero esa una sola palabra cambiaba el resultado final. Recordemos que el inglés en una palabra puede cambiar muchas cosas, y bueno, en este caso cambió mucho. Anecdótico y así hay un montón de documentación fallada, software fallado.
Es una falla recurrente, de hecho, entre estudiantes y profesionales. Cuidado al copy-pastear. Vamos a ver ahora el segundo caso, y creo que va a ser el único que vamos a marcar. No vamos a llegar del FBI. Es medio larguito este caso. Y es el caso del CERAC 25. Es un equipo de radioterapia. Este es un caso que ocurrió entre el año 85 y 87. ¿Sí? Tiene un par de añitos. Ya vamos viendo distintos casos históricos. Hoy en día muchos no se hacen famosos porque cambió mucho la metodología. Pero como que se aprenden muchas cosas de este tipo de proyectos. Ya aprendimos mucho del pequeño aeropuerto de Denver. Irónico lo de pequeño, no es nada pequeño. Bastante sarcástico, de hecho. Bueno, el tema es que se reportaron al menos 6 accidentes con un equipo de radioterapia. Y esto no es gracioso. Era un dispositivo médico de radioterapia para el tratamiento del cáncer. Básicamente se lo utilizaba para irradiar tumores en general y después el cuerpo se encargaba de eliminar las células muertas. Esta es una tarea sumamente compleja que requiere cierta precisión que se lo suele dejar a las máquinas. Porque el ser humano, recordemos que no es lo más preciso que hay. Aunque uno diga, yo tengo buen pulso. Yo estoy seguro de que el paciente no va a creer en su buen pulso a la hora de que le irradie el cuerpo, sabiendo que puede ser peligroso. Y estamos hablando de la década del 80, cuando no todo estaba descubierto. Ya aún así hoy en día no todo está descubierto, pero estamos técnicamente a nivel de conocimientos en mejores condiciones. Bueno, el equipo básicamente lo que hacía era no proyectar, sino disparar, por así decirlo, unas de electrones hacia el cuerpo. Y había dos modalidades en las cuales podía trabajar. Tenía dos tipos de terapia. Una era terapia que irradiaba de electrones directamente de baja potencia, y un modo de rayos X de alta potencia. Sí, el aparato es bastante versátil y tenía las dos modalidades, uno de baja potencia para el tratamiento del cáncer y otro de alta potencia que requiere a su vez de cierto blindaje, filtros, cámaras de iones para mantener el equipamiento en condiciones y no matar a nadie en el proceso. Notemos lo importante es el no matar a nadie en el proceso. Es una modalidad que se utiliza en ciertas circunstancias especiales. Bueno, el problema de que este aparatito tenía la doble función, había que programarla para cuál de los dos usos se le iba a dar en ese momento, y muchas veces falló. Básicamente el problema que tenía el aparatito era que a veces cuando uno le ponía la instrucción de ponerlo en modo de baja potencia, el aparatito se bugueaba, por así decirlo. Curioso utilizar esa terminología en este tipo de aparatos, pero no era un bug como tal, pero su comportamiento era básicamente un bug, era algo a contemplar. Era un caso a contemplar que no lo contemplaba, ya que eran sistemas multitarea. De hecho, hay toda una historia de los sistemas operativos en tiempo real, y hay toda una circunstancia, pero tenía la cuestión de que era multitarea. Ya hablamos de los problemas de concurrencia. Muchas veces hablamos de concurrencia y muchos ignoran de ese tema como que no es importante. Y les digo que si van a manejar conexiones de internet, procesamiento de información, multitarea, juegos o cualquier cosa que se relacione con eso, la multitarea viene pero de cabeza. Es fundamental entenderlo, y los problemas de concurrencia son fundamentales de considerar, ya que, por ejemplo, vemos acá un caso en el cual falló. Uno diría, pero a mí no me va a afectar, total voy a hacer un jueguito. Qué bonito que tu personaje se muera sin que le hagan nada. Estoy seguro de que tus usuarios van a estar felices de usar tu juego, que lo van a catalogar como un pedazo de basura y te van a insultar. A ver, dice Damián Tiscornia, así llegó yo los viernes en modo baja batería. Saludamos a HG Tavo, que se hace presente en el chat. Hola Tavo, ¿cómo estás? Saludo a Japón y su bonito internet, Dios mío. Voy a deprimirme en una esquina próximamente. Ay, quiero tener ese gigahertz de internet y no esta basura de internet. Pero bueno, el pequeño equipo de radioterapia tenía estas dos modalidades. El sistema era multitarea y tenía el defecto de que a veces irradiaba con la radiación de alta potencia a gente que necesitaba baja potencia. Recordemos que esa cosa mata células, quema de dentro hacia afuera. Esa cosa quema, recordemos, eso es un problema, está quemándote por dentro.
Bueno, a estos problemas de concurrencia que se suele decir a los estudiantes que presten atención, incluso a los profesionales que presten atención y muchas veces no lo hacen, acá vemos una de las claras consecuencias de no prestar atención. Estamos hablando de una época en la que muchas cosas no se tenían en consideración. De hecho, consideremos que la NASA perdió un proyecto de varios cientos, miles de millones de dólares, no me acuerdo cuánto era que costaba, creo que era 1.000 millones de dólares en Marte, por un problema de concurrencia tonto hace no tanto tiempo. Es impresionante que la NASA, uno dirá, la NASA, ellos no le va a pasar nunca. Es un error básico de concurrencia. Existen errores avanzados y complejos. Este era un error básico y lo cometieron. Lo vamos a explicar más adelante. Lo voy a dejar picando para después. Bueno, el sistemita incurría en un pequeño problema cuando el operario de la máquina llegaba a un tiempo que tomaba cierta, como solemos decir en Argentina, cierta cancha o cierta habilidad o agilidad con el equipamiento. Entonces la configuración de la máquina la solía hacer a una velocidad bastante razonable. Es como cuando uno empieza a usar un teclado de una computadora la primera vez que se da cuenta que aprieta una tecla cada 5 segundos, mientras alguien que ya tiene experiencia que se escribe no sé cuántas palabras por minuto. Es una diferencia notable. Entonces llegaba un punto que los médicos agarraban cierta cancha, cierta agilidad y escribían rápido el requerimiento al equipo. Bueno, básicamente esto causaba un pequeño problemita de concurrencia, problema de carrera también conocido. Y lo que hacía era básicamente emitir las dos señales, una indicando, obviamente en hilos diferentes, una indicando poner en baja potencia y otro por un fallo en alta potencia. Entonces, la condición de carrera lo que indica es que van a haber dos o más hilos corriendo al mismo tiempo haciendo una solicitud a un recurso compartido, o van a querer alterar un recurso compartido, que en este caso es la configuración de la máquina, y el que llegue primero gana. El que llegue primero hace el cambio. Y no podemos garantizar el orden en que se ejecute. Justamente la concurrencia, su característica principal, es que no podemos garantizar el orden en que suceden las tareas. Eso es concurrente, justamente. Es imposible saber en qué orden van a suceder. Entonces, ay, es normal que se esté cortando. A ver, ahí tendría que mejorar. Se cortó, dice. A ver, ahí tendría que empezar a escucharse, según este indicador muy bonito. Dígame si se escucha. Dios mío, qué hermoso que funciona esto. Jesús de bendiciones, va y viene. Al final murió David, ¿no? Yo. Ah, ok. Sí. A ver, dígame si se escucha o no. Dice, ya se escuchan los clics. Dice, sí, se escucha, perfecto. Qué bueno, no se escuchan insultos. Bueno, a ver, vamos a proseguir con el rato. Avíseme si se corta. A ver, ítem acá. Voy a ver un enlace que mandó HG Tabo mientras esta cosa carga. iPhone 6, 16 GB, 8500 yenes. Déjame hacer la conversión. Sí, esto es algo nada que ver con el podcast. A ver, 8500 yenes dividido de 1.6. 5000. Está buen precio, che. Un iPhone 6 a ese precio está bien. 8500 yenes. Qué buen precio, Tavo. Ahí está. Volvemos al podcast. A ver, dice si se escucha. Hijo de... No, bro. Está bien, está bien. No, eso es lo que tengo ganas de decir en este momento. No lo voy a hacer. Tranquilo. Ah, eso es lo lindo del en vivo. Está lleno de errores.
Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con este equipito? El equipito básicamente lo que hacía era irradiar con una dosis muy alta de radiación a personas que no lo necesitaban, con un equipo que necesitaba protección para poder irradiar esa cantidad, para que no sea letal para una persona. Y de hecho se llegaron a documentar, o sea, documentados, los que no están documentados no los contamos. O sea, casos documentados, que se pueden decir, sí, sabemos que sucedió y quedaron registrados, en los cuales este equipo afectó, mató a 6 personas. No es chistoso, es un equipo que por un fallo de software mató a 6 personas. Hubieron 2 personas que incluso de las que están registradas salieron gritando del consultorio por la sensación de la quemadura de la radiación, y el doctor veía que estaba todo bien porque el equipamiento indicaba de que todo estaba perfecto, en perfectas condiciones, y la quemadura era interna, no externa. Entonces el problema era que no se notaba ningún síntoma a simple vista. La persona se podía quejar de dolor, pero podían acusar porque era por alguna otra razón. Entonces fue un fallo bastante grande, se llevó la vida de al menos 6 personas, pues ya digo, registrados y validados son 6 personas, pero pudieron haber más, no están confirmados si esa fue la causa, pero pudo haber sido uno de los impulsores de la causa de muerte, no podemos validar esa información. Acá dice, en la parte 3 de fallo de software, ¿vendrá Windows Phone? A ver... Todos estos fallos en el internet. No, eso es fallo por incompetencia. Es otra cosa, Jesús. Eso es otro tipo de fallo. Lamentablemente. Ya estamos viendo de que lamentablemente este fracaso, este gran fallo se llevó vida de personas. Y la razón curiosa también por la cual sucedió en parte es por reciclar código viejo. A ver, y las groserías en vivo merecen que le demos a... me gustó más la frase, voy a leer esto. Todos estos fallos en el internet y las groserías en vivo merecen que demos amor al podcast. Por favor, den corazón, me gusta, compartan e insulten a Arnet. Sobre todo eso. Ahí dice, lo escribí incompleto. No pasa nada, gracias, che. La verdad que compartan, que eso ayuda. Compartan, den corazón. Dejen saber su opinión. Me gusta mucho eso. Windows Phone no es un fallo, es un gran bug gracias a Nadella. Sí, concuerdo con eso. Nadella o Microsoft es la que mató al mismísimo Windows Phone. Windows Phone de por sí no es malo. Lo que hicieron con Windows Phone es malo. Es diferente. Volviendo al tema y ya para cerrar porque se nos está yendo el tiempo. La razón justamente era un problema de concurrencia. Y la cuestión es que se recicló en parte código de equipamiento antiguo. Es decir, de equipamiento anterior a esto fue lo que tuvo... no tenía problemas y el equipamiento nuevo era el que tenía el problema con el software viejo. El problema fue que no se hicieron las pruebas correspondientes. Nuevamente, no hacer un sistema de prueba correspondiente o no hacer el desarrollo correspondiente, porque esta es la gran discusión de si el programa hay que hacerlo bien desde un principio o hay que hacerlo y después corregir errores. Es una gran discusión. Están los que apoyan el testing, los que están en contra del testing. Yo estoy de acuerdo con que el testing es una herramienta que complementa, pero no es la solución. Esa es mi opinión, mi postura. Acá dice, yo di corazón y compartí al inicio. Gracias, Oscar. Dice Jesús Martínez, yo vivo con 3 MB por segundo de imagen. Imagina lo que es una descarga de un archivo. Sí, yo acá tengo 6, pero la subida es demasiado inestable. La descarga es medianamente estable, pero la subida es inestable a más no poder. Ese es el problema. Y ya para cerrar con este problema, la razón por la cual este software no falló en equipamiento anterior no era porque el equipamiento anterior no tenía defectos. El problema era que el hardware no le permitía ejecutar tareas tan rápido como para que se solapen solicitudes. Con lo cual, nunca iba a suceder el problema. Es decir, el problema anteriormente no surgió por limitaciones de hardware, no por cuestiones de software. Es decir, el bug venía desde antes. Vemos que el testing ahí no funcionó. Es un problema de concurrencia. Ahí es donde el testing tiene como un problema. La concurrencia es un campo complicado de comprobar porque es totalmente impredecible. No es algo que podemos decir, esto va a funcionar así. No hay forma de saber, de hecho. Justamente la idea, hay que hacerlo a prueba de ese tipo de fallos. A ver, acá dice Damián, el tema es si son 3 estables. Sí, exactamente, con respecto a internet. Entonces, estamos viendo como un fracaso de software ya venía de hace tiempo, pero recién nos dimos cuenta de ese fracaso cuando se llevó la vida de muchas personas, que empezó a llevar, 6 personas parece poco, pero
Son 6 vidas, esas vidas no las devuelve nadie. Y al fin y al cabo era un fracaso que ya existía de antes, nada más que el hardware no permitía que se haga presente. El hardware mejoró y de golpe afloraron los bugs. Cuestión de que después se corrigió obviamente toda esta cuestión de software con un nuevo desarrollo, pero aún así no quita el gran fallo que fue. Estamos hablando de década del 80 y errores como estos se siguen repitiendo. Un error de concurrencia no tendría que existir hoy en día, ya que tendría que permitir, por ejemplo, a sistemas hacer múltiples solicitudes al mismo tiempo sin fallo. Y dígame cuántos intentaron hacer una solicitud web y se las rebotó por timeout porque el servidor no respondía. Bueno, ese es un problema de tratamiento de solicitudes, hay que procesarlas de otra manera. Ahí es donde entramos en el campo de JavaScript y lenguajes de desarrollo web. Y yo tengo una fuerte opinión de JavaScript. Personalmente es una basura. Es lo más ineficiente, horrendo y hace desastre. Es lindo por sintaxis, es horrendo en funcionamiento internamente. Es ineficiente. Es opinión propia. Al que no le guste, lo siento. Ahí sí que lo siento, no pienso tener consideración a ese respecto. Se usa muchísimo, eso sí. Jesús Martínez Mendoza. También aquí la subida es inestable y la bajada, pues, medianamente estable. No se puede ver anatomía femenina. Digo, ver el video de Cota y me gusta. Dice, se ha excedido el tiempo de espera. Exacto, también conocido como timeout. Veamos que los sistemas de tarjeta de crédito incluso incurren en este fallo, que uno diría, esto tendría que estar claramente soportado. Y hay veces que el problema es justamente en sistemas que sabemos que no están excedidos. O sea, a las 3 de la mañana yo estoy seguro que nadie está saturando el servidor. Y aún así el servidor se satura. Es mágico, es como, claro, todas las personas de la nación en este momento se levantaron para trolearme y no dejarme hacer una solicitud. Eso pasa. Acá dice, cuidado, es mi primo. Ese que decís es horrible. JavaScript. No, ese Java dejó. Ese otro. No confundí tampoco Java con JavaScript, aunque sí, Java también tiene toda su ineficiencia. Pero JavaScript personalmente es un asco. Tendrá su sintaxis, se utilizará mucho, uno de los lenguajes más utilizados en desarrollo web. No quita que sea malo. Es como Java, es uno de los lenguajes más utilizados. No quita que sea malo. O sea, que algo sea muy utilizado o que esté muy apoyado por la comunidad no significa que sea bueno. Que una práctica sea efectuada por muchas personas no significa que sea bueno. Que algo sea hecho por empresas no significa que sea bueno. Y si algo es hecho por Apple, Microsoft, una empresa que sea, tampoco significa que sea bueno. Si algo lo dice un libro de programación de hace 20 años, tampoco significa que sea bueno. Puede tener un poco más de credibilidad, pero no significa nada, lo usan mucho. De hecho, la mejor demostración de eso es, si no le gusta el gobernante de su nación, piense que fue electo el gobernante, así que la culpa la tiene el pueblo. Y muchas personas estuvieron de acuerdo en ese aspecto. Y no significa que sea bueno y es una excelente demostración sencilla, no necesita conocimientos universitarios. Así que, a ver, ahí creo que se tuvo que haber entrecortado. A ver, ¿se escucha ahí? Dígame si se escucha o no. De golpe todo tiró un... Ay, Dios mío, qué horrible que anda esto. A ver, saludamos a Marco. Oh, sí, justo estamos terminando. Una transmisión llena de problemas, pero esa es la cosa del en vivo. ¿Se escucha? ¿No se fue? Bien, ya no sé en qué confiar, perfecto. Y bueno, con esto nos despedimos, no llegamos a abarcar el caso del FBI que veremos la semana que viene. Ahí se fue. Ah, miércoles. Ahora sí se fue. Ay, Dios mío. Ahí volvió. Qué horrendo que es esto. Qué cosa. Bueno, la verdad, muchas gracias a los que escucharon el podcast en vivo. Disculpa, y a los que escuchan el podcast en diferido, disculpa por todos los entrecortes. Auspiciado por el ISP, también conocido como servidor de proveedor de internet. A ver, SFI que nos trolea. No. Creo que hay otro que trolea peor. Muchas gracias a todos los que entraron en vivo y los que van a escuchar en diferido. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en @dijordana, vía correo electrónico a dijordana@gmail.com. Los lunes a las 11 de la noche de la Argentina, como ahora, estamos haciendo el podcast de Coitan, tratando de no tener fracaso con el internet, pero lo estamos teniendo.
Y bueno, tenemos un canal de YouTube que es David Jordana, un canal de Telegram que es @code_time, y también escriban para bandageek.com si ustedes quieren, y si no, entren a bandageek.com, donde van a encontrar un montón de noticias de tecnología y de todo un poco, en especial tutoriales que van a estar buenos, y pueden solicitar sus nudes. No, o sí, no sé, dejemos eso ahí. Si les interesa escribir para bandageek.com, estamos abiertos a su solicitud. Envíanos una muestra de su escritura, por favor, no sea copy-paste, nos vamos a dar cuenta, y si fuese ese el caso, nosotros lo haríamos también. Y muchas gracias a César Posada, a Oscar, a Damián Tiscornia, a Jesús Martínez, a Marco Espinosa que dice que llega tarde, pero nunca es tarde. Muchas gracias por llegar. A H. Getavo que nos saluda desde Japón. Y a Diego que se hizo presente en el podcast de hoy. La verdad que muchísimas gracias a todos los que se hacen presente. Dice, ya se acabó y bueno, qué cosas, qué le vamos a hacer. Con esto me despido y será hasta la próxima.